Esta es nuestra clase número 7 de Cábala y Dinero. A Y las vamos, 7. las 7 Wow, ya. Nos queda esta y wow. dos más. Vamos a partir con nuestra Ok. bendición para proteger nuestro estudio, que dice así, el Salmo 134. Canción de las gradas. Bendigan a Hashem todos ustedes, servidores de Hashem, los que permanecen en la casa de Hashem por las noches. Alcen vuestras manos en santidad y bendigan a Hashem. Desde Sion te bendiga Hashem, creador de los cielos y la tierra. Amén, ve amén. Amén, bebé. Entonces vamos a recordar un poquito lo que hemos visto hasta ahora de las últimas clases, porque es importante para que podamos hacer el link con esta. Entonces, vamos a partir con el patriarca Abraham. Ya, el patriarca Abraham es el primero de los tres patriarcas. Estamos hablando 10 generaciones después de Noé, de Noah. ¿Ya? Y el patriarca Abraham representa la bondad, el amor, la fe. Esa fue su vida. Él vino en el fondo a restaurar la bondad, el amor y la fe en la humanidad, ¿ya? En todo nuestro mundo. Y él representa la columna derecha del árbol de la vida. Es como, esa es la metáfora cuando la Torá o la Biblia hebrea habla del fondo del brazo derecho de Dios o la mano derecha de Dios, se está refiriendo a Abraham, ¿ya? Se está refiriendo en el fondo al amor, a la bondad, a la fe, al cariño, a la ternura, a la hospitalidad para con Dios, a la benevolencia. Esos son como los atributos que en hebreo se dice Gesed, en el fondo, que es bondad, de la vida de Abraham. Él restauró eso en la humanidad. En una época había mucha idolatría. Él fue un gran revolucionario para su época, porque en una época donde reinaba la idolatría, él trajo el monoteísmo. Entonces, ¿qué nos dice el patriarca Abraham? Vimos que él excavó unos pozos de agua. Y eso lo sabemos por la Torá cuando dice, y todos los pozos que habían abierto los siervos de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Están. Isaac es el hijo de Abraham, se fue de allí y se asentó sus tiendas en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los Sí, filisteos habían sí. cegado después de la muerte de Abraham. Ajá. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Ok, ¿qué significan los pozos de agua? Estamos hablando de una tierra que es desértica, que era la tierra de Canaán, en esa época se La llamaba así. abundancia. Significa la vida, la abundancia. Sin agua no hay vida, Exacto, ¿ya? Entonces, los exacto. pozos lo que significan y simbolizan es la vida, la bendición. Porque con el agua tú podías en el fondo sobrevivir tus animales, podías regar cultivos para ponerte cultivos. Sin agua era imposible. Por lo tanto, los pozos eran literalmente vida. ¿Ya? Si tú no tenías agua, no había forma que tú sobrevivieras en el desierto. Por eso se peleaban los pozos en la antigüedad y había tanta pelea por las tierras que tenían pozos. Eso es lo que le daba valor a una tierra en esa época, en la tierra que era en la parte desértica de la tierra de Canaán. Aquí tenemos una foto. Este pozo existe en la actualidad, está en Israel. Se llama el Pozo de Abraham. ¿Ya? Es uno de los pozos que excavó Abraham y está ahí mantenido. Tiene miles de años. Y bueno, y ahí ustedes pueden ver el fondo que es súper desierto, donde está eso. Esto debe estar en el sur de Israel. Y el fondo es vida. El pozo es vida. El agua es vida. Eso es lo que representa. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿y metafísicamente, qué significa el pozo? Porque ahí estamos viendo el pozo que lo podemos entender todo en este plano, en el plano físico, en el plano material. Podemos entender el pozo y el agua, pero ¿qué significa metafísicamente? Porque la Torá siempre nos está hablando en varios sentidos. Nos está hablando en el plano físico, en el plano material, pero también nos está hablando, y por sobre todo en el plano metafísico, en el plano esotérico, en lo que respecta al alma. ¿Ya? La Torá habla continuamente entre los dos, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Siempre está hablando de los dos. ¿Qué quiere decir que metafísicamente un pozo? Bueno, un pozo en el fondo es una sefirá de luz. Es luz que está iluminando la tierra. ¿Ya? Es luz que está iluminando la tierra. ¿Y eso qué es? Está llegando la bendición a la tierra. Y esa bendición acá va a tomar, en el mundo físico, va a tomar muchas formas físicas, de acuerdo a lo que se necesite. Puede tomar la forma de lluvia, puede tomar la forma de un pozo que se excava, puede tomar la forma de comida, puede tomar la forma de sustento, como es este curso, puede tomar la forma de salud, de una pareja, etcétera. Es luz que está proveniendo de nuestra alma, específicamente de una sefirá, que son estas esferas de luz que están llenas de luz, y esa luz es fuerza de vida. Es todo lo que le da fuerza de vida a la creación.
Por lo tanto, cuando estamos hablando que el patriarca Abraham excavó pozos, metafísicamente lo que estamos diciendo es que él abrió las sefirot, las desbloqueó para que pudieran irradiar su luz sobre la tierra y así pudieran haber bendiciones. Porque si no hay bendición arriba en el alma, no puede haber bendición abajo en el cuerpo, en el mundo físico. Siempre tiene que haber bendición primero en el alma. Y Abraham se encargó de desbloquear lo que era la bondad y el amor. Imagínense en la época de Abraham lo que era esa vida. Cuando él tuvo que él vino a desbloquear la bondad y el amor, y eso quiere decir que estaba todo lo opuesto. Estaba el miedo, el odio, la rabia, la idolatría, etcétera. Y él tenía que venir, con su misión era desbloquear eso para que esa luz iluminara. También cavó, sabemos que cavó los mismos pozos que Isaac, entonces también cavó el pozo para que pudiera haber fuerza, para que pudiera haber juicio, no tan fuerte como su hijo. Cavó la misericordia, la verdad, ¿sí? Con eso trajo persistencia, fortaleza. Estos son atributos del alma que van a irradiar sobre el cuerpo, es decir, del alma celestial a la tierra y del alma de nosotros, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo. Cavó en el fondo el reconocimiento, el agradecimiento, que es muy importante. Si nosotros no somos capaces de reconocer en la mano de Dios, no somos capaces de reconocer a Dios y agradecerle, estamos bloqueando esa sefirá y por lo tanto no estamos bloqueando esa luz, porque así como nosotros reconocemos, Dios nos reconoce, así como nosotros le agradecemos, Dios nos agradece por todas cosas, por todos aquellos preceptos que nosotros cumplimos. Estamos reconociendo también la capacidad de vinculación y muy especialmente en la historia de Abraham, la circuncisión, ¿sí? Cuando Abraham se circuncida por un acto de fe, lo que él está haciendo, él se está volviendo más puro, le está quitando una capa que era en fondo de juicio, ¿no es cierto?, a su órgano sexual, que es por donde va a venir la procreación, y en el fondo de ahí van a comenzar a venir todos los hebreos. Abraham es el primer hebreo. Y por supuesto acabó la séptima sefirá inferior, que es la fe y la rectitud. Abraham se condujo con fe y con rectitud. Entonces, todos estos atributos, Abraham los excavó en el alma para que brillaran sobre la tierra, y él fue la carroza de todo esto. Y con eso él logró que en el fondo se posaran las tres coronas superiores del árbol de la vida, que son la voluntad, la sabiduría y el entendimiento. ¿Ya? La corona es la voluntad, la sabiduría y el entendimiento son los cerebros. En el fondo él completó el alma se completa con estas 10 sefirot, con estas 10 luces. Cuando están estas 10 luces puede fluir la luz e iluminar, así como ustedes lo están viendo acá, en esta diapositiva, iluminar la luz, la tierra. ¿Ya? Al igual que el desierto, la tierra en el desierto sin agua es seca y no puede sostener la vida. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Sin la luz del alma, que es la fuerza de vida, el cuerpo no tiene ninguna manera de ser sostenido. Por eso cuando viene la muerte y una persona muere y parte del cementerio, lo que ocurrió es que el alma se comienza a desprender del cuerpo. Por eso el cuerpo muere. Entonces aquí podemos ver la otra parte mística de este tema del alma, porque lo que ustedes tienen acá es en el fondo la anatomía del alma, en estas 10 sefirot. Acá vamos a ver los 3 senderos horizontales, que ya lo estudiamos, corresponden a 3 letras hebreas, los 7 senderos verticales, que van uniendo las sefirot de otra forma, ¿no es cierto?, que te corresponden a 7 letras hebreas más, y podemos ver los 12 senderos diagonales, que corresponden a las otras 12 letras hebreas. Entonces tenemos 3 más 7 más 12, 22 letras hebreas, que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Todos estos son los senderos que unen las distintas sefirot, las 10 sefirot, y en el fondo conforman nuestra alma. Cuando nuestra alma está completa, se dice Shalem, así de eso como viene de Yerushalayim, completa, la luz puede fluir y nos puede iluminar acá abajo y podemos recibir bendiciones. Cuando está bloqueado una sefirá o alguno de estos senderos, es difícil que la luz pueda pasar hacia nosotros. Igual como si ustedes bloquearan un canal de agua. Si ustedes bloquean un canal de agua con tierra, con mugre, con ramas, con hojas, etc., el agua va a disminuir su fuerza, su potencia y cada vez va a pasar menos. Y si hay partes donde el agua no puede pasar, esa agua va a quedar estancada. Y cuando se estanca el agua se pudre, toma mal olor. Bueno, lo mismo es con la luz. Cuando la luz no puede pasar, la luz retorna hacia arriba. ¿Ya? No se queda ahí para podrirse, sino que no retorna. Y eso es lo que nosotros experimentamos cuando no tenemos bendición, cuando nosotros no entendemos por qué nuestra vida está bloqueada, por qué no nos llega el sustento, por qué no nos llega el dinero, por qué no nos llega el amor, por qué no nos llega mejora la salud, etcétera. Es porque tenemos algo bloqueado en nuestra alma que impide que la luz fluya bien. ¿Ya? Los grandes milagros que hacían los sadiquín, los grandes justos, los virtuosos,
en toda la historia de la Biblia, que ustedes lo pueden ver, era porque ellos conocían estos secretos y sabían cómo desbloquear el alma. Entonces, cuando ellos sanaban a una persona, lo que hacían era ir directamente al bloqueo, pedirle a Dios que desbloqueara eso. Ellos sabían cuál era, y así esa luz de Dios venía, desbloqueaba, fluía y traía la bendición y la persona se sanaba. Pero era porque ellos sabían dónde estaban los bloqueos. Entonces podemos ver, en el caso de Abraham, el que representa la bondad y el amor, que es la sefirá número 4, él representa la columna derecha. Esa es la columna derecha del árbol de la vida, que es equivalente, morfológicamente hablando, en nuestro cuerpo a nuestro brazo derecho, nuestra mano derecha. ¿Ya? Esa es la columna derecha, esa es la mano, es la proyección de la mano derecha de Dios, el brazo derecho de Dios, el brazo del amor de Dios. La columna izquierda, por su parte, representa la fuerza, el juicio. También necesitamos fuerza y necesitamos juicio, la fuerza para poder salir adelante, para romper con hábitos negativos que no queremos, y el juicio para poder enderezarnos. Si no tenemos juicio, no nos enderezaríamos. Eso es la columna izquierda, eso está representado por el hijo de Abraham, que es Isaac. Y ahí corresponde al brazo izquierdo, la proyección del brazo izquierdo de Dios, metafísicamente hablando. La mano izquierda de Dios, su mano de fuerza. Y después tenemos la columna central, que correspondería a nuestro torso, en el fondo, físicamente donde está nuestro corazón, que es en el fondo, corresponde al patriarca Jacob y es por donde nosotros recibimos para dar. Así como la columna derecha es deseo de dar, la columna izquierda es deseo de recibir, la columna central une estos dos opuestos, los reconcilia en uno, de tal manera que sea un deseo de recibir, sí, pero para dar, para compartir. Y ese es el gran secreto, ¿ya? Deseo recibir para compartir, porque si deseamos recibir solamente para nosotros, de forma egoísta, nos bloqueamos nuestra vasija, nos bloqueamos nuestro pozo para recibir bendiciones, no entra el agua. Tenemos que desear recibir para compartir. Y eso lo hemos explicado y lo vamos a volver a explicar en esta clase. Y finalmente tenemos la vasija, que es la última sefirá, la número 10, que toda bendición necesita ser contenida en una vasija, lo mismo que el agua. El agua necesita ser contenida en un pozo, porque si no se pierde. Lo mismo que cuando ustedes quieren beber un vaso de agua, si ustedes no tienen un vaso o no hacen algún tipo de recipiente, no van a poder beber el agua. Necesitan tener algún tipo de recipiente para poder beberlo, y esa es la vasija. La vasija cumple esa función. Ella junta todas las luces que bajan del árbol de la vida para otorgarnos nosotros la bendición acá en el mundo físico. La vasija sigue estando en el mundo espiritual, es la fe y la rectitud, y nosotros estamos acá abajo en el mundo físico. Pero si la vasija está vacía, no nos puede otorgar bendición. Necesitamos que la vasija se llene, como la luna llena, brille sobre nosotros para que podamos tener bendiciones. Entonces vimos en la clase pasada que a Abraham, Dios lo hizo cumplir 10 pruebas de fe. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el fondo, cuando nosotros partimos en este mundo, tenemos a Dios con su luz infinita en el infinito, muy, muy arriba. Y después estamos nosotros acá abajo, en el mundo físico, ya, en el mundo material, en un cuerpo con toda nuestra realidad física. Esto es todo lo que nosotros percibimos a través de nuestros 5 sentidos y el conocimiento que hemos desarrollado en este plano. Pero tenemos un velo, una cortina, que es el Satán. El Satán es el juicio severo, es el egoísmo, ese egoísmo extremo, ¿ya? Chiche, se te cortó, me parece. ¿La escucharon la última parte o yo sola, a mí sola se me cortó? No sé, no me ha salido ningún anuncio, Marce, pero lo repito. Está Dios en Ok, el infinito, con su luz infinita, en los mundos con espirituales, sus 10, con los 10 pruebas de fe. y nosotros estamos acá abajo, en el mundo físico. Entonces hay una brecha que es infinita, literalmente infinita, entre nosotros y Dios. Y más, y peor Mm, aún, tenemos un velo, una cortina, que nos impide conectarnos libremente con el mundo espiritual, que se llama el Satán. Y el Satán representa el juicio severo, ese juicio cruel que no tiene misericordia ni amor, sino que busca destruir, ¿no? Y es el egoísmo extremo. Entonces, por eso, que cuando nosotros estamos deseando recibir en forma egoísta, como iguales se atraen, lo que vamos a traer, como estamos siendo egoístas, vamos a traer esta energía muy negativa que nos va a bloquear nuestra vasija, porque es como un velo, es una cortina, es algo que nos bloquea las bendiciones. Entonces nosotros necesitamos conectar con la vasija espiritual para llenarla, para que se llene de bendiciones. Necesitamos cavar ese pozo, ¿ya? Para poder llenarnos de bendiciones. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, a Abraham, en la historia de Abraham, que sufre estas 10 pruebas que fueron brutales, en el fondo, y con su esposa Sara, ¿no es cierto? Ellos están acá en el plano, es la típica imagen de Abraham y Sara que tenemos nosotros, cuando vemos a Abraham y Sara en las películas y todos los vemos en un cuerpo, eso es lo que estamos viendo nosotros, la pareja acá en este mundo físico.
Cuando esa pareja se eleva, eleva el alma también. El alma es el alma de los dos, tanto el hombre como la mujer, en este caso Abraham, el Abraham celestial y Sara celestial. Ya Sara es la vasija y Abraham son estas 6 sefirot. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desaparece, desaparece en ese momento cuando nosotros nos elevamos y nos conectamos con el mundo espiritual, desaparece el Satán, desaparece ese velo y nos podemos conectar, ¿ya? ¿Y eso qué hace? Eso permite que nosotros en el fondo le podamos agradecer a Dios por sus bendiciones, le podamos devolver bendiciones a Él. ¿Cómo le devolvemos bendiciones a Dios? Cuando estamos agradecidos por todo lo que nos ha dado. Cuando nosotros rezamos, le estamos devolviendo bendiciones. Cuando nosotros estudiamos su enseñanza en sus escrituras sagradas, le estamos devolviendo bendiciones. Cuando nosotros cumplimos los preceptos, lo que Él nos enseña y nos aconseja en su Torá, en la Biblia hebrea, le estamos devolviendo a Dios. Cada vez que nosotros hacemos caridad, le estamos devolviendo a Dios. Cada vez que nosotros otorgamos nuestro diezmo, le estamos devolviendo a Dios. Y por sobre todo, cada vez que nosotros nos arrepentimos, ¿ya? Y entramos en un arrepentimiento sincero, le estamos devolviendo a Dios. Porque el arrepentimiento es el amor llevado a la práctica. Eso es muy importante que lo entiendan. Una de las grandes llaves maestras que desbloquea el alma de nosotros, sin importar los bloqueos que hayamos tenido, las transgresiones que hayamos cometido, lo bajo que podemos haber caído, el arrepentimiento es la llave maestra que te desbloquea tu alma para que tú en el fondo puedas recibir bendiciones a través de la misericordia de Dios. Y enseña el Zohar, que es el libro base de la Kabbalah, que aquellas personas que se arrepienten se elevan tanto que están en un lugar muy cercano a Dios, que ni siquiera los más virtuosos alcanzan cuando la persona se está arrepintiendo. Esa es la fuerza del arrepentimiento. Es muy, muy poderoso. Bueno, Abraham y Sara, por supuesto, ellos Teacher, venían, una pregunta. dale, Estás hablando del arrepentimiento, ¿y el arrepentimiento conlleva el pedir perdón o solamente es un arrepentimiento espiritual, digamos, que intrínseco para adentro, arrepentido de haber hecho tal cosa o tal otra? ¿O es un plus pedir disculpas en el caso que que se pueda pedir disculpas? son los dos, Marce, son los dos, ¿ya? Tiene que estar la parte interna, que es la primera que tú mencionaste, que es la más fuerte, porque esa es la parte que te va a mover al fondo a hacer lo demás. Y en el caso que corresponda, porque no siempre está la posibilidad de poder hacerlo, pero en el caso que Seguro, corresponda, seguro. hay tres perdones que nosotros tenemos que enfrentar, que es lo que en el fondo lo que testea nuestro amor, en el fondo es esa premisa que el perdón es el arrepentimiento del amor llevado a la práctica. El primer perdón es obviamente pedir perdón a aquellas personas que le hayamos hecho algún daño con nuestras acciones inconscientes. Ya, eso es el primero. Si está la posibilidad de hacerlo, si la persona no se ha muerto, se puede hacer, pero incluso si se ha muerto, tú le puedes hablar al alma de esa persona y pedirle perdón. Entonces, como que siempre está Claro, la posibilidad, en el fondo, de arreglar las cosas, porque tú arreglas las cosas con el espíritu de la persona, aunque la persona no esté presente en este mundo físico. El segundo perdón es el que cuando tú tienes que otorgar el perdón, así como tú has hecho daño, cuando fuiste inconsciente, no tenías conciencia de los efectos de tus acciones, las otras personas vieron la misma situación de inconsciencia y en su egoísmo, sin tener conciencia de las consecuencias de eso, te hicieron daño. Por lo tanto, ahí te corresponde a ti otorgar perdón, de nuevo, porque estás haciendo espejo, ya estamos haciendo en el fondo igualdad de formas espirituales. Así como Dios nos perdona, lo que nosotros tenemos que hacer para estar en el fondo en igualdad de forma espiritual y poder recibir bendición de Dios es también perdonar. Porque si Dios perdona y nosotros no perdonamos, nuestra forma espiritual va a ser distinta de la luz de Dios, ¿ya? Y cuando es distinta, la estamos bloqueando. Atrae automáticamente al Satán. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre tener presente que tenemos que tratar de mantener la misma forma espiritual que la luz de Dios. Entonces, en este caso, como Dios otorga perdón, nosotros también tenemos que otorgar perdón a aquellas personas que nos hicieron daño. Y después que ok. hayamos cumplido esas dos, Marce, viene la tercera, que es la más difícil de todas. Y esa te puede tomar años, ¿ya? En un proceso Bueno, espiritual bien hecho te puede tomar años porque no es fácil, que es perdonarte a ti mismo, ¿ya? ajá, Uno wow, carga muchas culpas del pasado, algunas están conscientes, otras muchas son inconscientes, y toma tiempo y toma a veces años que nosotros afloremos esas culpas inconscientes, nos demos cuenta que están ahí presentes y nos perdonemos.
nos perdonemos por las cosas que hemos hecho. Por eso es tan importante todo esto, porque en el fondo la culpa sí, es otro aspecto de la oscuridad que te mantiene atrapado. La culpa en el fondo te inmoviliza, como el miedo, ¿sí? Te aplasta, te impide moverte, te impide en el fondo mirar la vida con alegría, con esperanza. Te sientes poco digno, te sientes no merecedor. Y en el fondo eso es lo que va bloqueando tu vasija a recibir bendiciones. Entonces, como un aspecto de la oscuridad, que es la culpa, lo que en el fondo la saca es la luz. La luz desplaza la oscuridad. Entonces, cuando nosotros estamos en esta clase de Kabbalah, te estás recibiendo luz. Cuando estás estudiando la Biblia, estás recibiendo luz. Cuando estás rezando, estás recibiendo luz. Toda esa luz, aunque tú no sepas bien para qué va a funcionar, es luz que va a entrar a tu alma, porque la está alimentando, y va a ayudar a desplazar la oscuridad en la cual tú hayas incurrido y hayas atraído con tu libre albedrío. Entonces, cuando Abraham y Sara se elevan, ¿ya? Ellos se elevan su alma también, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que ellos elevan bendiciones a Dios, porque ellos reconocen, ellos hacen todas estas cosas que hemos estado hablando, ellos elevan la luz. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que ellos elevan aguas femeninas, porque estamos en un plano que es femenino, que es deseo recibir. Entonces ellos rompen con su deseo de recibir todo para ellos, sino que ellos le quieren devolver a Dios las bendiciones, ¿ya? Quieren devolver el agradecimiento a Dios. Y por eso se eleva primero la luz. Eso se llama en Kabbalah luz retornante. De nuevo, que retorna. El arrepentimiento es un retorno a Dios, ¿ya? ¿Y eso qué provoca? Inmediatamente eso provoca, en el fondo, que aparezca nuestra conexión con la fe, que es, en el fondo está representada por esta luz azul, que es la primera vasija con la que nosotros conectamos, donde está la vasija espiritual nuestra. En hebreo nosotros llamamos la Shejinah, que es la gloria de Dios, es la fe, en el fondo, ese es su atributo, y corresponde a Sara en el alma. Este es el femenino. Con el caso de la historia de Abraham, Sara corresponde a la vasija, ¿ya? Que es la primera cosa que nos conectamos. La madre, en el fondo, la madre más cercana. Y cuando nosotros conectamos con Sara, Sara lo que hace es, elevando estas aguas femeninas, elevando estas bendiciones a Dios, despierta el masculino, que es este círculo dorado, esta luz dorada, que corresponde en la historia de Abraham y Sara a Abraham. ¿Ya? Abraham representa estas 6 ceros del medio, que son, en el fondo, lo que llamamos el árbol de la vida o la Torah escrita, ¿ya? En el alma. Acá estamos hablando del alma. Sara en el alma y Abraham en el alma. No Abraham en el cuerpo y Sara en el cuerpo. Abraham y Sara en el cuerpo son carrozas para este femenino celestial y este masculino celestial. Y eso lo que hace es que despierta automáticamente el deseo de dar de arriba de Dios. ¿Ya? Dios se despierta hacia nosotros por esto que estamos bendiciendo de acá abajo, en este plano donde él ni siquiera es reconocido, es negado, hay que demostrar que Dios existe. Entonces él inmediatamente te quiere mandar bendiciones y eso te las manda a través de su luz, que es la luz directa. En el fondo son aguas masculinas que descienden producto de que tú elevaste primero aguas femeninas, tú elevaste primero bendiciones, entonces descienden bendiciones para ti. Eso en Kabbalah lo llamamos el despertar de abajo, porque esto lo despertó Abraham y Sara con su fe, tratando de perseguir a Dios, conectándose primero con la Shejinah, después con el árbol de la vida, en el fondo con la Torá, con estas 6 servidores, y después finalmente llegando hacia Dios. Entonces el despertar de abajo lo que hizo fue provocar el despertar de arriba. Y eso es muy importante. Es el femenino el que tiene que tomar la iniciativa. Es decir, somos nosotros en este plano, que somos la vasija. Nosotros queremos tener nuestra vasija llena, queremos recibir dinero, queremos recibir abundancia, queremos recibir alegría, salud, Todo, etcétera. todo ¿Ya? queremos, Todo, como dice la Marce, queremos todo. recibir todo. Bueno, pues tenemos que ser una buena vasija y tenemos que ser un buen canal para estas bendiciones. ¿Ya? Y esa es la manera de hacerlo. Entonces, la iniciativa la tiene el femenino. Eso es un secreto para ustedes, señoritas y señoras en la pareja. La iniciativa la tiene que tomar la mujer para que tú iguales la forma espiritual del mundo, del fondo del mundo celestial. ¿Ya? Es el femenino la que despierta al masculino, ¿ya? Para la unión, porque la unión es lo que trae la bendición. Si hay separación, la vasija no es una buena vasija, no va a poder recibir la bendición porque se está bloqueando. De nuevo, la separación, ¿de dónde viene? Viene de la oscuridad, viene del Satán, viene ese velo. Entonces, donde hay separación, donde hay desunión, donde hay pelea, disputa, riña, etcétera, es porque está esta energía muy negativa que lo que busca es bloquearnos de la luz, bloquear nuestras bendiciones para destruirnos. ¿Ya? ¿Y eso qué forma nuestra alma? Comienza a formar el nombre de Dios,
cuyo atributo es la misericordia, que es Yud-Heh-Vav-Heh, se conoce como el tetragramatón, se conoce también como Hashem, que nosotros le decimos el nombre, ¿ya? Que son el nombre inefable de Dios de 4 letras, que en el fondo es un conector interno dentro de nuestra alma que hace una especie de trono para la luz infinita de Dios. Entonces la luz, cuando nosotros activamos esos conectores, que son esas 4 letras hebreas de nuestra alma, la luz se vuelve más potente, ya está llena de misericordia. Entonces nosotros que estamos acá en un plano lleno de juicios, ¿sí? Que es muy duro la vida acá en este mundo, con la misericordia la sobrevivimos. La misericordia es lo que nos permite aguantar. Si tuviéramos juicio todo el día, no lo aguantaríamos. El mundo no sería sostenible. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham con Sara elevaron su alma, destaparon en el fondo esta sefirot. Esa es la metáfora de la Torá, de que en el fondo excavaron los pozos para que la luz pudiera fluir y las bendiciones llegar. ¿Ya? Después viene Isaac. Isaac es el hijo de Abraham y Sara, el hijo querido que ellos habían esperado tanto, con quien Dios dice explícitamente que su pacto sigue con Isaac, ¿ya? No con Ismael, que es el primer hijo de Abraham, con la esclava de Sara, que era Agar. Con Agar, Sí, que claro. era Agar, porque en el fondo, para los que no saben, Sara tenía una esclava, que era una princesa egipcia, y como Sara era estéril y no podían tener hijos, le pidió a Abraham que en el fondo tuviera relaciones con Agar, de tal manera que ella quedara embarazada y ellos pudieran heredar, especialmente Sara, pudiera heredar a través del hijo de su sirvienta, que era Ismael, ¿ya? Pero Dios, cuando habla con Abraham y en el fondo le cambia el nombre y todo, le dice a Abraham que el pacto de él, el pacto de Dios, en el fondo va a seguir específicamente con Isaac, no con Ismael, ¿ya? Pero Ismael le promete igual también unas naciones. Sí, pues, Ismael va a ser un gran pueblo, va a tener bendiciones, van a ser reyes de él, etcétera, y te dice muchas características de Ismael, pero el pacto, ¿ya? El pacto lo sigue Isaac, que es el hijo de Abraham y Sara. ¿Y qué es Isaac? Isaac es la fuerza, es el juicio y es la fe también. Es la fe que viene del lado izquierdo. ¿Sabes dónde podemos ver esa fe? En los militares. Cuando uno ve a los militares rezando en una iglesia, en una sinagoga, en un templo, a lo que corresponda, esa fe del militar, que en el fondo está expuesto a situaciones tan extremas donde su vida puede perder la vida de un segundo a otro, bueno, esa fe que ellos muestran en ese momento, esa es la característica de fe del lado izquierdo, ¿ya? En cambio, en el lado de Abraham, Una vez, una vez escuché una frase muy inteligente que dice, en las trincheras no hay ateos. así es, ni tampoco antes de morir. ¿Ya? Hay ateo Ah, durante la también, vida, pero generalmente antes de morir no hay ateo. no hay ateos. Bueno, el cuento es Ok, que, perdón, el, perdón. el cuento es que por el lado de Abraham, la fe de Abraham es la fe del sacerdote, ¿ya? También es esa fe de entrega, esa fe del sacerdote que puede aguantar el sufrimiento por otros. Esa es la fe del lado derecho, la fe del sacerdote. La fe de la izquierda es más parecida a la fe del militar. También está la entrega. Acuérdense que Isaac se entrega en el sacrificio, en la que da Isaac, que es la atadura de Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que en el fondo sacrifique a su hijo amado. Y Abraham en su fe sigue con eso. A Isaac se entrega sin ningún tipo de resistencia. Él se entrega nomás en su fe. Bueno, esa es la fe del militar, ¿ya? Esa es la fe del militar, el fondo que es la fe de la izquierda. Isaac representa al juez, ¿ya? Por eso está el juicio con él. Abraham representa al sacerdote, es el arquetipo del sacerdote, por eso es pura bondad, es puro amor. Entonces, ¿qué nos dice la Torá respecto de los pozos que excavó Isaac? Te dice en Bereshit, que es Génesis 26:18, te dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Entonces veamos, ¿cuáles son los pozos? Obviamente son los pozos en el plano físico, pero en el plano metafísico son las sefirot del alma. ¿Qué te está diciendo la Torá? Que todo el esfuerzo que hizo Abraham por, en el fondo, liberar las sefirot, desbloquearlas para que fluyera la luz para toda la humanidad, los filisteos se encargaron de taparlas, de bloquearlas. ¿Y con qué te dicen que la taparon?
los taparon con tierra, ¿sí? Con tierra y polvo. ¿Qué con tierra. significa la tierra y polvo? Cuando te están hablando de tierra y polvo, te están hablando de transgresiones, ¿ya? Te están hablando de Ujú. transgresiones, de pecados, de inmoralidad, de mala conducta, de falta de misericordia, de egoísmo, etcétera. Significa el polvo, ¿ya? Entonces las taparon con eso, las taparon con ram. Entonces, ¿qué tiene que hacer Isaac? Isaac tiene que venir a excavar de nuevo estos pozos, ¿sí? Que había excavado su padre para que pueda haber luz en la humanidad, porque él es el que él continúa el pacto, ya él es el líder de la generación y le corresponde eso. Entonces él tiene que hacer este tremendo esfuerzo, pero él lo hace desde el lado de la fuerza, del juicio, que era a su lado, que era la columna izquierda. Entonces le pone los mismos nombres que le había puesto su padre. ¿Y cuáles son esos nombres que nos dice la Torá? Uno se llama Esek, que es disputa. Ya ustedes pueden ver acá en la pantalla que en el fondo la gematría, que es la numerología hebrea de las letras, vale 470. El segundo pozo se llama riña, que es Sitna, ¿ya? Que la gematría de las letras hebreas, que la numerología hebrea, vale 364. Ese es el peso espiritual de las letras hebreas cuando forman esa palabra. Y Sitna nos está alertando de una cosa muy importante. Porque si ustedes se fijan, en la clase pasada vimos que eso era un anagrama del Satán en hebreo. El Satán se dice en hebreo a Satán, ¿ya? Y son las mismas letras. Ustedes se fijan, ahí está la Shin, acá abajo está la Shin. Ahí está la Tet, ahí está la Tet abajo. Después aquí viene la Nun, aquí está como Nun Sofit, cambia su forma al final, pero sigue siendo una Nun. Cuando está al final de una palabra, la Nun cambia su forma. Hay 5 letras que cambian su forma en el alfabeto hebreo. Por eso se llaman Sofit, la letra final. Ahí está la Nun Sofit. Y aquí está la Hei al principio. Abajo aquí está la Hei. Son las mismas letras, ¿ya? Por lo tanto, el mismo peso espiritual. Por lo tanto, lo que está hablando la Torá es un anagrama de riña, que significa en el fondo esta energía muy negativa, que es el juicio severo, que procura destruirnos, que bloquea nuestra vasija, que es ese egoísmo extremo, ¿ya? Entonces, esto es lo que es el segundo pozo por el cual riñeron los pastores, en el fondo que estaban ahí de los filisteos y peleaban con los pastores de Isaac. Y después dice, el tercer pozo que cava, Isaac no tiene problema, porque el primero fue disputa y se tuvo que ir y cavar otro, el segundo fue riña, se tuvo que ir y cavar otro, y el tercero, él lo nombra Rehobot. ¿Y por qué lo nombra Rehobot? Porque dice, Dios nos ha hecho ensanchar y fructificaremos en la tierra. Eso es lo que todos estamos esperando. Cuando estemos en curso de Cable y Dinero, eso es lo que estamos esperando, que Dios nos haga ensanchar. ¿Ensanchar qué? Nuestra vasija. Por eso utiliza la palabra ensanchar. Que nuestra vasija se ensanche para que podamos contener más luz, más bendiciones. Que nuestro pozo de agua se ensanche para que tengamos más agua y por ende más vida, más capacidad de dar vida, de otorgar vida. Y eso lo llama Rehobot. Y Rehobot tiene una gematría en hebreo de 616. ¿Ya? ¿Y qué significa 616? Porque eso es lo que uno tiene que hacer como cabalista, tiene que buscar cuál es el código bíblico de 616. Así que encontramos el código bíblico de 364, tenemos que encontrar el código bíblico de 616. Y el código bíblico de 616 es la Torá, que es la Biblia hebrea. A Torá en hebreo tiene el mismo valor de gematría de 616. Entonces, ¿qué te está diciendo? Cuando Isaac se concentró en el tercer pozo con la Torá, ¿ya? Cuando se concentró en la Torá, no tuvo problema. No se pudo acercar a este personaje, el Satán, ni sus ejércitos en la disputa. Él no tuvo problema. ¿Y qué hizo Dios? Lo ensanchó su vasija para que fuera fructífico en la tierra. ¿Dónde? En Malhut, acá abajo. Malhut espiritual y él está acá en la tierra, acá abajo. ¿Sí? ¿Cómo? Por medio de la Torá. Entonces, si ustedes quieren ensanchar su vasija, aquí hay un secreto de la sabiduría ancestral. Esto es sabiduría ancestral. Esto no es religión. Lo que te está diciendo la sabiduría, en el fondo, acá te está diciendo que usa y estudia la sabiduría que te está dando Dios en la Biblia hebrea, porque eso va a ensanchar tu vasija, ¿ya? Cuando tú lo estudias, aunque tú no estés entendiendo todo, está entrando luz a tu alma se está alimentando, y como se está alimentando, está ensanchando, y con esa luz lo que está haciendo es desplazando la oscuridad. ¿Qué significa eso en nuestra vida, en nuestra vida práctica? Los problemas son oscuridad, son oportunidades, pero son oscuridad. Entonces, cuando tú tienes problemas, y a veces uno tiene muchos problemas en la vida, lo que hace la luz es que
desplaza la oscuridad, te va limpiando el camino del problema. Entonces ya no vas a tener que enfrentar la misma cantidad de problemas que antes por el hecho que tú estás ensanchando tu vasija con luz, como dice acá, con la Torá. Entonces, fíjense, tenemos, excavó un pozo, que podemos verlo como en el lado derecho, que es la disputa, no se lo entregaron, disputaron los pastores de los filisteos, lo hicieron pebre ahí al pobre Isaac con sus pastores, ellos habían hecho todo el esfuerzo y ellos se lo quedaron. Después Como es, se va, excava un segundo pozo y de nuevo vienen los pastores a reclamarle que el agua es de ellos, que todo es de ellos. ¿A qué suena eso? Todo es mío, esto es mío, todo lo que El tengo es mal, mío, todo lo que tú tienes es mío. Eso es egoísmo, egoísmo ¿ya? puro, egoísmo ay, puro. Entonces el pobre Isaac, imagínate, Isaac con su esposa, Rebeca, Rivka en el fondo, el fondo con sus hijos, con sus pastores, con sus ganados, y se tiene que ir para otra parte porque reñían por el eso, pozo. Finalmente llega el tercero, que es Rehovot, que es cuando lo va a ensanchar Dios, ¿sí? Va a ensanchar su vasija, lo va a hacer fructífero, y ahí no tiene problema, que en el fondo que está diciendo 1, 2, 3, el tercero es la columna central. Deseo recibir para dar, deseo recibir para compartir. Ahí no vas a ser bloqueado. Si eres puro dar, se te va a bloquear la vasija. Si eres puro recibir, se te va a dar se va a bloquear la vasija, porque vas a conectar con el egoísmo, vas a conectar con el Satán. Si eres puro dar, lo que vas a traer es disputa. Ya, tú no eres Dios, no puedes estar dando eternamente. El único que puede dar en forma infinita es Dios. Uno también necesita recibir. De hecho, nosotros necesitamos recibir aire cada segundo, si no, no llegamos, no vivimos. Es en la tercera columna, la columna central, que es canal, donde nosotros deseamos recibir para dar, que nosotros nos ensanchamos, recibimos la luz. Entonces veamos cuál es el secreto si nosotros sumamos estos tres pozos de la historia de Isaac. Si sumamos el pozo 1, que vale 470, Esek. Si sumamos el pozo 2, que es Signa, que vale 364, y sumamos el pozo 3, que es en el fondo Rehovot, que vale 616, eso nos da un código bíblico de 1450. Entonces eso lo podemos analizar separando el número en dos partes, en 1000 y en 450. Y fíjense, 1000 corresponde mil, a la misericordia suprema y a la sabiduría, ¿ya? a ver, ya, Eso es para un curso más avanzado, pero sepan que 1000 corresponde a eso, a la misericordia suprema y la sabiduría. O sea, es una cantidad de luz inmensa. Para que usted tenga una idea, la misericordia suprema es la luz que lava todo. Lava a todos por iguales, ¿ya? Lava. Es como que la gente se metiera a un río y se limpiara de todo su polvo, de todas sus transgresiones y todo. Esa es la misericordia suprema, ¿ya? Y la sabiduría es la luz que perdona todos nuestros pecados. Por lo tanto, si ustedes están cargando con culpas que están bloqueando en el fondo sus sefirot, las luces de su alma, porque tienen culpas grandes, pequeñas y medianas, todas las tenemos, todos pasamos por eso, ¿ya? Es parte del proceso vivir la oscuridad, las transgresiones, para después transformar esa oscuridad en luz, eso es lo que le enseña la Kabbalah. Entonces, todas esas culpas que uno tiene, cuando uno va estudiando la Kabbalah, que es esta sabiduría ancestral, cuando vas estudiando la Torá, vas estudiando todas estas cosas, esa luz va perdonando tus pecados. Poco a poco te vas liberando de todas esas culpas, de todos esos miedos, de todos esos odios, de todas esas rabias que uno tiene acumulada de la vida, en el fondo, por distintas situaciones. La Torá te va liberando, la Kabbalah, que es esta luz de sabiduría ancestral, te va perdonando todos sus pecados. Y la segunda parte, que es 450, adivinen qué es. Shefa, que es abundancia. Shefa Abundancia. Shefa vale 450, es la gematría de Shefa, en el fondo la numerología hebrea bíblica de 450. Entonces, si yo sumo misericordia suprema y sabiduría, que es 1000, y la abundancia, que es Shefa, que en el fondo es 450, ¿qué es lo que yo tengo? La suma de los tres pozos. ¿Qué me está diciendo Dios en esto? Me está diciendo, Isaac tuvo que cavar el primer pozo y se lo tenían que quitar. Tenía que cavar el segundo pozo y se lo tenía que quitar para que él cavara el tercer pozo donde Dios lo iba a ensanchar. ¿Sí? Y ahí se iba a cumplir, él se iba a llenar de sabiduría, de misericordia, y iba a tener abundancia. Por eso se llama el pozo Rehovot. Dios nos ha hecho ensanchar y fructificaremos en la tierra. Miren qué bonito lo que nos está enseñando la Torá, lo que nos está enseñando la Kabbalah a través de estos secretos. Bueno, la columna derecha, acá la estamos viendo, ¿no es cierto? En el diagrama del árbol de la vida, nuestra alma, corresponde a Abraham, que es la bondad y el amor. La columna izquierda corresponde al juicio, que es Isaac. La columna central, que este deseo recibir para dar, corresponde a Jacob, que ya lo vamos a ver,
¿sí? Y la vasija, que es la fe y la rectitud, ¿no es cierto?, Es lo que corresponde a esta última sefirá. Entonces, ustedes se ven, Isaac está. lo que hizo fue cavar las tres columnas, la derecha, la izquierda y la central, porque representan los pozos. ¿Para qué? Para llenarse la vasija de luz y así él puede recibir bendición acá abajo. ¿Y dónde está eso escrito? Y fructificaremos en la tierra. La tierra es la tierra espiritual, primero, que es la fe y la rectitud, y abajo la tierra física. ¿Ok? Primero en el alma y después abajo en la parte material. Si no hay bendición en el alma, no puede haber bendición en lo físico. Por eso es tan importante que nosotros llenemos la luz en nuestra alma primero y después en lo físico. Veamos la historia de Jacob. Jacob es Jacob. Jacob en la Torá es el nieto de Abraham, es el hijo de Isaac. ¿Ya? Isaac tiene dos hijos gemelos. ¿Ya? En español es Esaú y Jacob. En hebreo es Esav y Jacob. ¿Sí? Y Jacob representa la misericordia y la verdad y por supuesto la fe. ¿Ya? Es muy importante que entiendan esto. El brazo derecho de Dios, que es el deseo de dar, es el amor. El brazo izquierdo, proyectado en la morfología del alma, ¿ya? De Dios, es la fuerza, es el juicio, ¿ya? Por lo tanto, amor y juicio son dos polaridades completamente opuestas. El amor es deseo de dar, el juicio es deseo de recibir, ¿ya? Entonces es completamente opuesto. ¿Qué reconcilia estas dos polaridades opuestas? La columna central, que es Jacob, la misericordia. Es la misericordia lo que permite reconciliar el amor con el juicio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? La misericordia endulza el juicio para que el juicio no sea severo, para que el juicio no sea destructivo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un castigo No, o una sanción yo que te lo doy. nos enseña, pero que no nos Para juicio, destruye. ¿Ok? a ver, misericordia. Entonces, eso es Jacob, ¿ya? Jacob es la columna central, él representa este deseo de recibir para dar y encarna los atributos de vida, de misericordia, verdad y fe. Jacob viene a abrir esta luz para la humanidad. Así como Abraham abrió el amor y la bondad, Isaac abrió la fuerza y el juicio, porque necesitamos juicio para enderezarnos. Jacob viene a abrir la misericordia, la verdad, ¿sí? Ina es Ya. responsable. Y, Eso y fe, en el aspecto de Jacob, de la misericordia y la verdad, ¿ya? Es muy importante porque eso lo va a conectar con nuestro mundo hacia abajo. Ya lo vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, para que ustedes recuerden, la misericordia es lo que permite reconciliar el atributo de amor, que está en la derecha, con el atributo de juicio, que está en la izquierda. Entonces, ¿qué nos dice la Torá, ¿no es cierto?, de Jacob? Nos dice en Bereshit, que es Génesis 30, el capítulo 30, versículos 37 al 43, nos dice: y se tomó Jacob varas de álamos verdes y de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante de los rebaños en los canales abrevados del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales concebían cuando venían a beber. Y concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados, ¿ya? o sea, de las dos De columnas. diversos colores. Muy bien, es la que... Muy bien, Mierani, muy bien. ¿Ya? Me perdí. Y concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su rebaño los listados y todo lo que era oscuro en el hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Hato es un sinónimo de rebaño. Y sucedía que cuando las ovejas más fuertes entraban en celo, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibieran a la vista las varas. Y cuando las ovejas eran débiles, no ponía las varas. Así las débiles eran para Labán y las fuertes para Jacob. Y se engrandeció el varón, o sea, Jacob, muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. ¿Cuál es el secreto que nos enseña el Zohar, que es el libro base de la Gabalá, con respecto a esta enseñanza de la Torá? Si ustedes se fijan, acá a mano derecha tenemos el álamo, acá tenemos una vara de álamo, y esto es el árbol del álamo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan reconocer. Ajá. Abajo tenemos unas varas de avellano
Y este es el árbol de la vida. Los árboles son preciosos, o sea, son realmente preciosos estos árboles. Y después, el tercero más abajo es el castaño, que tiene ese fruto que es más oscuro, más rojizo, igual que el del avellano, ¿sí? Y es este árbol que también es más frondoso. Entonces aquí tenemos las ramas de álamo, las varas de avellano y las varas de castaño. Y si ustedes se fijan acá al centro, yo tengo un tronco cortado, ¿no es cierto? Esto es de un tronco de álamo. Y si se fijan ustedes que es blanco, el interior es súper blanco, la corteza, en el Ajá. fondo, representa el juicio severo, que es lo que está protegiendo el tronco, sí, pero la corteza es lo que representa el juicio severo. Pero la esencia del álamo, ¿cuál es? Blanco, Pura blanco. es amor, ¿ya? La corteza es la cáscara que protege en el fondo el amor y impide que este amor brille hacia afuera. ¿Qué hace Jacob en su sabiduría? Él toma las varas de álamo, de avellano y de castaño y les quita la corteza, ¿ya? Les quita la corteza para que asome lo blanco, eso es lo que está diciendo, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, para que aparezca la esencia y no el juicio, para que aparezca el amor, la misericordia y no el juicio, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo Jacob con las varas? Está quitando al Satán, la corteza representa al Satán, ¿ya? Nos está quitando ese juicio severo que es destructivo, que es el ego, ¿sí? Y está dejando la esencia, que es el alma, esa dulzura. Piensen ustedes en un té. Si ustedes si quisieran hacer un té, ¿no es cierto? Y quisieran poner unas ramitas ahí de algo para hacerse un té, como canela, el árbol del canelo, cuando la canela son ramitas, ¿no? Ustedes la pueden comprar como en un frasco en polvo, pero son ramitas, en el fondo. Si ustedes se quieren poner las ramitas de canela y ustedes agarran el tronco del canelo con todo en el fondo, la corteza y todo, obviamente no van a hacer eso porque eso les va a quedar un té horrible, les va a quedar un té amargo. ¿Ustedes qué Una harían? man- Sacarían la corteza para que quedara la parte interna y eso sería lo que de fondo pondrían en el agua para que eso de fondo le diera el gusto al agua, ¿sí? Que es la dulzura. Bueno, lo mismo hizo Jacob en su sabiduría y él en el fondo tomó estas tres varas. Entonces, mi pregunta para ustedes es la siguiente. Acá tenemos claramente el alma, como lo tuvimos en el caso de Abraham y Isaac, a su derecha está el alma, está la unidad del alma, con las 10 sefirot y los 22 senderos, que son las letras hebreas, ¿ya? Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es la columna derecha en esta historia de la Torá que nos está enseñando Jacob cuando él toma las ramas de álamo, de avellano y de castaño? ¿Cuál es la columna derecha? ¿Cuál creen ustedes que es la columna derecha? la del alma, la del pecho. La del No, pero álamo. Las varas del álamo son la columna derecha. En la sí, historia que acabamos de ver, las varas del álamo representan la columna derecha. Las varas, ¿ya? Que es el fondo bondad y amor. Las varas de avellano y castaño nos enseña el Zohar, que representan la columna izquierda, ¿ya? Porque esos dos árboles dan frutos que son más oscuros, más rojizos, ¿sí? Es como una vara más rojiza, y él las limpia de todo eso y la deja blanca, ¿ya? Entonces, el avellano y el castaño representan la columna izquierda. ¿Y quién es la columna central? Tenemos la columna derecha, que son las varas de álamo, tenemos la columna izquierda, que son las varas de avellano y castaño. ¿Quién creen que representa la columna central? Jacob. el Jacob, hombre es la Jacob es la columna central, que es el hombre. Muy bien, así, mira ahí, muy bien. El hombre, nosotros representamos la columna central, tenemos que estar conectados con la columna central, el deseo de recibir para dar. Entonces, cuando Jacob toma en su mano derecha las varas de álamo y en su mano izquierda las varas de castaño y de avellano, ¿no es cierto? Él está con su fuerza, porque es la columna central, él está canalizando la luz de bendición de Dios. Entonces, mi pregunta para usted, tenemos las tres columnas, pero están las tres columnas en el alma. Y nosotros sabemos que bendición. si nosotros necesitamos las bendiciones, tienen que llenar la vasija, que es la fe y la rectitud, lo que nosotros llamamos en hebreo malhut, el reino, ¿no es cierto? ¿Cuál es la vasija en la historia que acabamos de leer de la Torá? La La inte- vasija son donde beben las ovejas el agua. Esa es la vasija. Si ustedes se fijan, está llena de agua. ¿El agua qué es? Vida, bendición. ¿Sí? Los abrevaderos de las ovejas son la vasija. Es lo mismo que está ocurriendo acá. La luz de las tres columnas tiene que descender y llenar la vasija para que puedan beber los ganados. ¿Quiénes son los ganados? Las distintas almas que se juntan a, en el fondo, alimentarse de la luz que es fuerza de vida de Dios. ¿Ya?
Por eso es la imagen de la Biblia constantemente el pastor y las ovejas, el pastor que está pastoreando sus ovejas. ¿Sí? La vasija es, ¿qué hacía Jacob? Él ponía las columnas, o sea, ponía las varas en los abrevaderos cuando eran las ovejas de él, para que se reprodujeran. Entonces salían todas las ovejas manchadas, listadas, etcétera, motadas. Esa se le había acordado con Labán que esa iba a ser su paga. Entonces Jacob ponía las varas, las ovejas en el fondo entraban en celo, se calentaban, ¿no es cierto? Se cruzaban y aumentaba el ganado. Y cuando venían las ovejas oscuras, que eran las de Labán, que eran las más débiles, él no ponía las varas. Entonces estas se reproducían y reproducían igual que ellas débiles. ¿Qué te está hablando? Te está hablando de dos tipos de almas. Te está hablando de aquellas almas que son fuertes. ¿Por qué? Porque van a tener las tres columnas, ¿sí? Y van a tener la vasija, que va a ser el trono para que pueda brillar la luz del entendimiento, las luces superiores. Pero van a tener las tres vasijas. En cambio, las ovejas de Labán, que eran las oscuras, las que estaban lejos de la luz, eran débiles. ¿Por qué? Porque solamente eran vasijas, no tenían las tres columnas. Por lo tanto, no se pueden rectificar. Enseña el Zohar, que es el libro base de la Kabbalah, no hay ninguna rectificación del alma que pueda iniciarse mientras no se reciban las tres columnas en la vasija. ¿Ya? Cuando no están las tres columnas en la vasija, estamos en un mundo de caos, en un mundo de mucho desorden, vacío. Nos guiamos por nuestros instintos, tomamos acciones sin pensar mucho en las consecuencias, no pensamos cuáles son las emociones que están detrás, no pensamos cuáles son los pensamientos que crearon esas emociones para que nosotros tomáramos esas acciones. ¿Sí? Es muy instintivo cuando no están las tres columnas, pero cuando están las tres columnas aparece la espiritualidad, aparece esta conciencia, donde uno se comienza siempre a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿O para qué no voy a hacer eso? ¿Cuáles son las emociones que están detrás? ¿Cómo me limpio mi alma de mis equivocaciones anteriores? ¿Cuáles son los pensamientos que permito que estén en mi cabeza para que no me generen emociones negativas, etcétera? Esa conciencia baja con las tres columnas, ¿ya? Tiene que No, recibir la vasija, las tres columnas. ¿Para qué? Para que se puedan reproducir y aumentar la abundancia. Entonces, si ustedes están esperando dinero, están esperando la pareja, etcétera, este es el secreto. Hacer las tres columnas, es que excavar como excavaron los patriarcas, para que se llene de abundancia acá abajo. ¿Ok? Y por eso en nuestro mundo hoy en día hay todo un tema contra el patriarcado. ¿Ya? Todo este tema contra el patriarcado y toda esta ideología que está contra el patriarcado, ¿qué es lo que está haciendo metafísicamente? Metafísicamente está atacando a Abraham, que es la columna derecha del alma, a Isaac, que es la columna izquierda del alma, y a Jacob, que es la columna central del alma. ¿Para qué? Para que no las reciba la vasija, el fondo, y no pueda tener el fondo luz. Porque sin la corrección de las tres columnas, no puedes iniciar la rectificación de la vasija. ¿Y cuál es la rectificación de la vasija? ¿Qué me puede decir cuál es la esencia de una vasija, de un recipiente? ¿Cuál es la esencia de una vasija? recibir la luz de Dios. Muy bien, Vosotros, muy bien, mi amigo. La esencia de una vasija es recibir, el deseo de recibir, porque no tiene nada. Un vaso que está vacío es un vaso, puro deseo de recibir. Cuando lo decimos un vaso de whisky, un vaso de agua, un vaso de leche, le ponemos el apellido porque se transformó en eso, porque lo llena el contenido. El contenido que contiene la vasija es lo que le da en el fondo el nombre. Pero si está vacío es puro deseo de recibir. Y eso es egoísmo y eso está bien, porque es la naturaleza de una vasija. Tiene que tener un deseo de recibir porque tiene que anhelar la luz. Pero cuando la vasija recibe en forma egoísta, se bloquea, porque atrae esta energía muy negativa, que es el egoísmo extremo, que es el Satán en el fondo, y te bloquea la vasija. Entonces, la vasija no puede recibir luz y se empobrece. Esas son las ovejas débiles, las ovejas oscuras del rebaño de Labán. ¿Qué tiene que ocurrir? La vasija tiene que transformarse, tiene que haber un milagro que le cambie la esencia a la vasija. ¿Y cuál es ese milagro? Cuando pero se dar comienza, muy bien, cuando comienza a recibir agua, cuando comienza a recibir luz de Dios, como la luz para es eso. puro deseo de dar, la vasija se Dar, comienza a impregnar de era ese deseo todo de dar. Y al impregnarse de ese deseo de dar, va cambiando, Dios. porque comienza a tratar de imitar a su creador, quiere dar como Dios. Dar, Entonces la vasija ahí, para ¿qué es lo que ocurre? Comienza el milagro de la transformación. Desea recibir, pero para tiene dar, para piensa, compartir. ¿Y se transforma en qué? En un canal. claro, ¿Sí? mamá, eso es lo que Y estudiar. esa es la transformación. Entonces, ese es el secreto. Entonces, cuando no están las tres ¡Ah! columnas, alguien tiene que apagar Deja el llevar. micrófono, porfa. Entonces, Vayan cuando no están solo. las tres columnas en la vasija,
es puro deseo de recibir, es puro egoísmo. Entonces, tarde o temprano se va a bloquear la luz y va a haber hambre en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Se te van a bloquear las oportunidades de sustento, en un país la economía se desmorona, ¿no es cierto? Aumenta el desempleo, la inflación, hay pocas oportunidades de trabajo, la gente tiene que emigrar a otras partes porque no encuentra trabajo, aumenta la delincuencia porque en el fondo, porque en el fondo hay más egoísmo en el fondo. Ya está siendo bloqueada la básica, no puede recibir luz. ¿Por qué? Porque no están las tres columnas, que son los tres patriarcas, la luz de los tres patriarcas que cavaron. Entonces, veamos aquí un secreto para ustedes, a los que estén buscando pareja también, ya que es el alma gemela. Aquí en esta historia de la Torá, de la Biblia hebrea, vamos a ver un secreto que es con respecto al alma gemela, que tiene que ver con lo mismo que estamos viendo ahora. Dice así en Bereshit, Génesis 29, del 1 al 12, dice, y siguió Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo. De nuevo, un pozo es una vasija. Y he aquí tres rebaños de ovejas. ¿Qué son los tres rebaños? Tres columnas, que yacían cerca de él, porque en aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra. ¿Cuál es la gran piedra que está bloqueando el pozo? El Satán. ¿Ya? Esa es la gran piedra que estaba bloqueando el pozo sobre la boca del pozo. No permitía que nadie pudiera beber agua, eso no permitía que ningún alma pudiera recibir luz. Y se juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra sobre la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nahor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿tiene paz? Esa es una muy bonita manera de decir, está bien económicamente, está bien en forma de salud, etcétera. Y ellos le dijeron, sí, tiene paz. Y aquí Raquel, su hija, viene con el ganado y él dijo, he aquí el día es aún grande, o sea, queda luz para el día todavía, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los ganados, es decir, las tres columnas, ¿sí? Y remuevan la piedra sobre la boca del pozo. ¿Qué te está diciendo? Te está trayendo un tremendo secreto. Las tres columnas, la luz que permite que en el fondo desplace la oscuridad del Satán, ¿sí? Que es esta piedra que tapa las bendiciones para que abrevemos las ovejas. ¿Por qué? Porque las tres columnas se van a sintetizar en el deseo de recibir para dar, que es la columna central, que une la columna derecha, que es dar, con la columna izquierda, que es recibir. Y mientras él aún hablaba con ellos, Rachel vino con el ganado de su padre porque ella era pastora, ¿ya? Ahí te está diciendo una tremenda clave. Te está hablando como Rachel, que representa la vasija en el fondo. Ella es pastora. ¿Pastora de qué? No solamente del cuerpo físico de las ovejas, sino que de almas, ¿ya? Y sucedió que cuando Jacob vio a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra sobre la boca del pozo. ¿Qué quiere decir? Jacob sacó al Satán para que pudiera beber los rebaños, para que pudieran beber las almas. ¿Por qué? Porque él tenía la fuerza para poder hacerlo. ¿Y cuál es esa fuerza? La columna central. De nuevo, representa la columna central, el deseo de recibir para dar, el canal de luz. Por lo tanto, la luz que baja por él, al ser el carroza de esa luz, desplaza la oscuridad, en este caso el Satán. ¿Ya? Y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Rachel. Aquí es donde aparece el alma gemela. Entonces, para todos aquellos que están buscando el amor todavía, bueno, tienen que encontrar un pozo. El amor se encuentra, el alma gemela se encuentra al lado de un pozo. Jacob la encontró al lado del pozo. Isaac, ¿no es cierto? Cuando manda a Abraham a su sirviente para que encuentre una esposa para su hijo, ¿dónde la encuentra? Encuentra a Rivka, que es Rebeca, saliendo con vasijas en el fondo, con cántaros para llenarlos de agua y darle de beber a los camellos que traía el sirviente de Abraham. De nuevo en un pozo. Moshe, ¿dónde encuentra a su amada, que es Sípora? En un pozo. Entonces el pozo es el secreto de encontrar el alma gemela. Y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Rachel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Rachel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, que es Rivka en hebreo, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Entonces veamos qué nos están diciendo acá. Acá tienen a Jacob y a Rachel, ya está, atrás está el pozo, donde ellos se encuentran de nuevo. Si ustedes se fijan, la tierra es súper desértica. Si no hubiera un pozo con agua, no habría vida acá. Lo único que permite la vida es el pozo con agua. Bueno, lo mismo es para nosotros en nuestra alma.
Si las sefirot de nuestra alma están bloqueadas, entonces nos baja la luz, ¿ya? Hacia nuestro plano físico. Acá abajo estamos nosotros en el cuerpo. Acá está Jacob, el masculino, a la derecha, en el cuerpo. Rachel, el femenino, en el cuerpo, ¿sí? Esta es la parte del cuerpo. Pero la Rachel celestial, el femenino celestial, es lo que nosotros llamamos Malhut, el reino, la rectitud, la vasija. Esta sefirá de acá. Ese es el femenino celestial, esta luz que es como blanca, azul. Esa es, en el fondo, la Rachel celestial, la parte del alma femenina. ¿Y cuál es el Jacob celestial? El dorado. Este es el Jacob celestial, esta parte del masculino celestial en el hombre, esta parte en el alma, que es lo que se llama el varón, y esta es la parte en el alma que se llama la hembra, ¿sí? O varón y mujer, como ustedes quieran. Pero este es el masculino celestial y este es el femenino celestial. ¿Y quiénes son carrozas de estas luces del alma? Bueno, en el cuerpo, la carroza es Jacob, ¿no es cierto? Y Rachel, su pareja. Y por eso cuando ellos están unidos, hacen la vasija y hacen igualdad de forma para que estos dos de acá arriba también estén unidos en igualdad de forma. ¿Y qué significa eso? Que se pueden recibir bendiciones. Entonces, fíjense, aquí tienen un secreto más o menos bien grande, que es el siguiente. Cuando el Zohar, ¿qué me dice? Él compara la vasija, que es la Shekinah, que es la gloria de Dios, que es Malhut, para los que conocen eso, con la luna llena, la luna brillando completamente, iluminando toda la tierra. Está reflejando, ¿qué? La luz del sol. El sol es Jacob, la luna es Rachel. Entonces, el Zohar compara la luna con este femenino celestial, con Rachel, y al sol, que en el fondo otorga la luz, con Jacob. Entonces, ahí tenemos, en el fondo, a un patriarca que no hemos visto aún, que es David, que es el rey de Malhut. ¿Sí? Él es carroza, en el fondo, para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? La Torá, cuando nosotros estudiamos la Torá, si nosotros ponemos la luz contra la Torá y ponemos una argolla, un anillo, se nos va a formar un corazón. ¿Sí? Si ustedes se fijan, tenemos en la Torá la columna derecha, la columna izquierda y el centro que une la derecha con la izquierda, por donde pasa la luz y se forma el fondo del corazón, es la columna central, que es Jacob. Esa es la Torá. La Torá nos otorga las tres columnas. Y los secretos de esto están en el Zohar, que es la sabiduría de la Cábala. Es la parte interior de la Torá. Son los secretos de la Torá, lo que nos entrega la Cábala. Y fíjense, cuando yo escribo en hebreo la Torá, en hebreo se dice a Torá, vimos que su gematría era 616. En la numerología hebrea era 616. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el código bíblico de 616? Bueno, es un ángel, pero es el ángel de Dios de los ejércitos. En hebreo se dice Malach Hashem Sebaot, ¿ya? Eso vale 616, es decir, un ángel de Dios de los ejércitos, ¿ya? Un ángel de Dios de los ejércitos, vale lo mismo que la Torah. Cuando tú estudias la Torah, tú te transformas en un ángel de Dios de los ejércitos. Tiene el mismo peso espiritual, esa es tu transformación, esa es la luz que tú estás acumulando en tu alma. Y veamos por otra parte, yo tengo acá a Jacob, vamos a correr esto para acá. Tengo acá a Jacob, cuya gematría en hebreo vale 182. La suma de las letras hebreas, su gematría estándar, vale 182. ¿Sí? Y cuando yo hablo del Mesías, ¿sí? Mesías quiere decir ungido. Cuando yo hablo del Mesías, particularmente de Mashiach ben David, ¿ya? El Mesías hijo de David, y escrito con una yud, como está escrito porque está creando el pacto Dios, ¿sí? Por David se escribe, o se puede escribir sin la yud o con la yud. Hay distintas formas de escribirlo en la Torá, ¿ya? Cuando está escrito con la yud, el peso de todas estas letras hebreas, el peso espiritual, es de 434. Si yo unifico esto en mi alma, la luz de Jacob con la luz de Mashiach ben David, que es el Mesías hijo de David, en mi alma, yo obtengo 616. 182 más 434 es la unión de estas dos tremendas luces, Jacob, que representa la columna central, y Mashiach ben David, que va a ser el rey de Malhut, el rey de la vasija, ¿sí? 616. ¿Qué es 616? La Torá, el ángel de Dios de los ejércitos. Eso es lo que estoy haciendo en mi alma, cuando estoy uniendo el fondo, columna derecha con columna izquierda, ¿por medio de qué? Por medio de la columna central, para que reciba las tres columnas, Malhut, la gloria de Dios, la Shekinah, ¿sí? Ahora vean lo siguiente. La misericordia en hebreo se dice Arrahamín. Arrahamín
¿ya? Vale 303, 303. Ese es el peso espiritual de la misericordia en hebreo. Todas estas letras suman en el fondo 303. Y hay un nombre de Dios muy especial, de los 72 nombres de Dios, que es el número 51, que nos otorga perdón por mis culpas pasadas, ¿ya? Esta vida y en otras vidas, ¿ya? Es perdón por mis culpas pasadas, tanto en esta encarnación como en otras encarnaciones. Y ese nombre está compuesto de una letra Hei, que vale 5, una letra Het, que vale 8, y una letra Shin, que vale 300. Eso suma 303, es el peso espiritual de este nombre. Si yo uno en mi alma la misericordia, que vale 303, con este nombre de Dios que perdona las culpas pasadas en mi alma, ¿sí? ¿Qué me da? 616, es decir, la Torá. Me da un ángel de Dios de los ejércitos. Es la unión de la columna central, que es la tremenda luz de Jacob, con la de Mashiach ben David. Todo eso es todo sinónimo cuando estoy haciendo estas unificaciones en mi alma, cuando estoy unificando estas luces en mi alma. Y esa es nuestra clase de hoy día, mis queridos. Espero que les haya gustado. Espero que hayan visto que hay muchos secretos, ¿sí? Genial. Genial. Así que preguntas. Estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacer. Chat, 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 chat. Ahí ya. Ahí nada, el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? ¿No? ¿No? Está bien. Está bien. Había harto que pensar. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Les Muy buena, mando teacher. Me muchos encantó también. cariños. Me Mucho, acompañó todo durante todo el viaje. qué bueno. Ujú. Que llegues bien. Mando muchos cariños y bueno, nos quedan 2 clases, así que ya estamos terminando este pequeño seminario del fondo de Cábala y Dinero. Y ojalá que logren sacar la esencia de esto, porque en el fondo, si nosotros queremos bendición acá abajo, tenemos que primero mirar arriba, ¿ya? Tenemos que primero mirar arriba a nuestra alma, es decir, hacia nuestro interior. Arriba sinónimo espiritual de interior. Y llenar la luz a nuestra alma para que nosotros podamos tener luz abajo. Ese es el gran secreto. Y para que eso ocurra, tiene que haber otro secreto que tenemos que recibir las 3 columnas. Tenemos que conectar con las 3 columnas del árbol de la vida. Eso es, queridos. Que tengan una buena Gracias, teacher. semana. ¿Ya? Igualmente. Les mando cariño a Gracias todos. por la clase, maestro. Mira, sí, yo tengo una pregunta. Ah, Bueno, dime. por aquí, bueno, en la clase usted nos habla de la conciencia, de la oscuridad que desplaza, la luz desplaza la oscuridad. Así Todos es. tenemos, vamos a decir, la responsabilidad de limpiar una parte de esa conciencia infinita, de esa conciencia colectiva. Y bueno, el trabajo que estamos haciendo es precisamente esto, reconocer que somos seres espirituales viviendo una experiencia física de los cuales todo lo que pasa a nuestro alrededor forma parte de ese proceso. El cómo Exactamente. ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Exactamente. Tal cual como tú lo dices. Eso es exactamente nuestra tarea. Y eso se refleja en el fondo cuando nosotros queremos, se nos bloquean las oportunidades acá abajo, que son avisos de nuestra alma para que le ayudemos en el fondo a desbloquear cosas en el mundo espiritual para que nosotros podamos tener abundancia acá abajo. Todos esos problemas, todas esas cosas que ocurren son avisos de nuestra alma que nos está tratando de mandar mensajes a través de la corteza, que es el ego, para que nosotros en el fondo conectemos y desbloqueemos ciertas cosas en nuestra alma y así pueda fluir la luz y esas bendiciones se materialicen acá para nosotros. Entonces, ¿cómo reconocer? Porque muchas veces pensamos que los deseos físicos tienen que servir para el propósito del alma. Pero ¿cómo reconocer cuando un deseo físico puede, vamos a decir, alimentar ese propósito del alma? Todo eso está en la Biblia, hebrea. Eso se llama las mitzvot, son los preceptos. Entonces, por ejemplo, el deseo de comer. Todos tenemos el deseo de comer y necesitamos comer, ¿cierto? Pero la forma en que tú comes puede ser distinta. Si tú comes con gula, si tú comes con ansiedad, tú estás alimentando el lado de tu inclinación al mal. Si tú comes en el fondo con calma, tú comes en armonía, disfrutando la comida, etc., tú estás alimentando
lado del bien, especialmente si tú bendices tu comida, ¿ya? Porque cuando tú bendices, lo que tú estás haciendo es reconociendo la bendición de Dios, entonces estás elevando aguas femeninas, estás elevando bendiciones a Dios y Dios te está devolviendo inmediatamente bendiciones. Por eso tu comida va a estar bendita. Entonces tú estás alimentando ahí tu alma. En el sexo es lo mismo. En el sexo todos tenemos el deseo sexual. Entonces, ¿cuál es la conexión? Bueno, tú puedes conectar desde el punto de vista instintivo, que es la parte más pasional, más animalesca, ¿ya? Del alma, que es la parte que va a alimentar el lado oscuro, o tú puedes conectar desde el amor, ¿ya? Siempre tienes el libre albedrío. Si tú conectas desde el amor, estás elevando a través de tu acto esa luz. Por lo tanto, Dios te va a bendecir. Cuando tú conectas solamente a nivel pasional, solamente por el deseo del carnal, en el fondo, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás bajando el nivel espiritual, estás bajando la luz y eso se va a transformar en juicio para ti porque vas a traer una energía negativa. Entonces, de nuevo, en el fondo es el amor lo que te conecta, es el fondo del deseo recibir para dar. Si tú, por ejemplo, tú puedes querer recibir en el fondo tu sueldo, por darte un ejemplo. Todos necesitamos recibir un Me sueldo, escucho. ¿cierto? Necesitamos recibir un ingreso. Si tú lo recibes al 100% para ti, tú te estás llenando en el fondo tu deseo de recibir es para ti mismo, ¿sí? Pero si tú de eso lo compartes, por ejemplo, das el diezmo, que es lo que te enseña la Torá, da la décima parte en el fondo, tú estás elevando una bendición y ese dinero está siendo bendito para ti, ¿ya? Eso es luz que te va a traer más luz a ti. ¿Por qué? Porque tú lo estás compartiendo. Entonces, la clave siempre es que tú deseas recibir, porque todos necesitamos recibir en este plano, porque somos vasija, pero transformado. ¿Qué quiere decir eso? Que tú deseas recibir para compartir. Esa es la clave. En el comer, en las relaciones íntimas entre una pareja, tú quieres darle placer a tu pareja, en el fondo, no solamente tú, ¿entiendes tú? En todo, lo que se te ocurra. Qué sé yo, una reunión familiar. Tú haces una reunión familiar, pero no solamente para que tú te satisfagas a ti, sino que para poder compartir con otra gente y darle la oportunidad a otra gente de reunirse. Si lo comienzas a pensar así, que tú quieras recibir algo para compartirlo, vas a ver cómo tu conciencia va a comenzar a cambiar y te vas a comenzar a elevar y vas a comenzar a abrir canales. ¿Ya? Educar, ¿Perdón? educar nuestro deseo de recibir para un compartir, pero un compartir con responsabilidad espiritual, sabiendo que todo lo que hagamos, consciente o inconscientemente, tiene una connotación espiritual. Y esa es la luz que vamos a recibir. Eso es cierto, lo que estoy diciendo, mira, y es súper cierto, pero eso se va de a poco. Uno va aprendiendo en el camino. Por eso, el fondo, la enseñanza de la Biblia, en el fondo que el pueblo de Israel caminó durante 40 años en el desierto. ¿Qué significa el caminar 40 años en el desierto? Es el proceso de transformación, ¿ya? Es el proceso de transformación del pueblo hebreo, en fondo, para transformarse de qué? En esta vasija que podía entrar a la tierra prometida, es en igualdad de forma con la tierra santa. ¿Ya? Eso fue lo que tomó a ellos para, en el fondo, santificarse. ¿Por qué? Porque el ego no es fácil. Derrotar al ego no es fácil. Es difícil y uno va aprendiendo. Por eso que los cabalistas decimos un ascenso en aras de un descenso. Perdón, un descenso en aras de un ascenso. Un descenso en aras de un ascenso. Tú te caes, estás consciente que te caíste, haces tu arrepentimiento, tu teshuvá y te vuelves a elevar, porque te vas a elevar más de lo que tú caíste. Después te vas a volver a caer y te vuelves a elevar. Es así. El proceso espiritual es así. No es así. ¿Ya? Porque son diferentes pruebas y cada prueba limpia una sefirá. Así es. Pero La- no y- todas, pero las pruebas son duras y uno se cae de repente y uno tiene que darse cuenta que se cayó y levantarse. Porque a eso venimos. Ujú. Claro. Vinimos con un propósito totalmente, en eso estoy clara, vinimos con un propósito de limpiar la parte que nos toca. Así es. Y en la unidad está ver que el trabajo que nosotros estamos haciendo no es porque tenemos que limpiarnos nosotros, sino porque es lo que vinimos a hacer, porque somos una conciencia de unidad, donde vamos a decir, lo que a mí me afecta, te afecta a ti y a todos los que están a tu alrededor y al mundo entero. Somos una conciencia que tiene, como tú bien Indiferentes dices, unidad, pero también tiene individualidad. ¿Ya?
no es solamente unidad, no es solamente colectivo, ¿ya? Porque, por ejemplo, le pongo Ujú. un ejemplo, cuando nosotros pensamos, ¿ya? Cuando tú tienes una idea y tú estás consciente que tienes una idea en tu cabeza, tú estás en tu lado izquierdo del cerebro. Y para poder, en el fondo, pensar esa idea tuvo Claro, que fluir de tu lado derecho. Y el lado derecho es la percepción. El lado derecho es donde está la intuición, donde tú experimentas esos sueños proféticos, donde tú experimentas, en el fondo, la profecía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú experimentas un rayo de luz de percepción, que sea una meditación, por ejemplo, tú estás completamente imbuido en la meditación. No hay conciencia del yo. En una meditación, cuando tú estás viendo, estás sintiendo algo, estás teniendo una intuición, no hay conciencia del yo. La conciencia está ¿dónde? En lo que se te está mostrando, en lo que se está abriendo, en la luz que tú estás recibiendo. Ahí está la conciencia. Pero ahí yo no soy capaz de procesarla. Para procesarla, tiene que pasar a mi lado derecho, ¿sí? Ah, perdón, a mi lado izquierdo. Tiene que pasar claro. del lado derecho al lado izquierdo, donde está mi capacidad intelectual. Entonces, qué es lo que va a ocurrir ahí? Ahí yo le voy a aplicar el juicio, porque va a disminuir como un embudo la luz para que yo la pueda procesar. ¿Qué quiere decir eso? Voy a asociar, voy a usar la lógica, voy Organizar. a ver que en el fondo cómo yo actualizo esa información en mi modelo de la realidad para cambiarlo. Pero ¿qué tuve que hacer? La luz venía así, como una cascada, y yo la tuve que achicar, achicar, achicar por medio del juicio para poder discriminar qué me sirve y qué no me sirve de la visión que tuve, del sueño profético que tuve, de la intuición que tuve, que me actualiza en el orden. Entonces, por un lado tienes la parte colectiva, como tú bien dices, pero por la parte también tienes la parte individual. Por eso la columna central junta a los dos. El hombre junta a esos dos. Por eso está escrito en la Torá, ama al prójimo, en Levítico 19:18, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Ya? El prójimo, qué te está empujando ahí la Torá? Te está diciendo que el colectivo. Porque el prójimo representa el colectivo. Ama al otro, ¿cierto? Pero ¿cómo? Como a ti Pero mismo, que como al individuo. lo que tenemos que evaluar también. A veces decimos así, yo te amo, pero desde un punto de vista de lo que es yo quiero. O el estar a tu lado, puedo percibirme, vamos a decir, de una manera que yo quisiera verme, pero realmente necesitamos saber qué es o de qué se trata el amor. Y Es es un la unidad de... aprendizaje. Es un aprendizaje, pero como digo, los procesos espirituales toman mucho tiempo. Espiritualmente tú puede pasar en forma instantánea, ¿ya? Pero para que se manifieste eso en nuestro plano requiere tiempo, ¿ya? Y eso es la parte del tiempo que nosotros necesitamos, del fondo, permitir. Esa es la parte donde entra la paciencia, la virtud de la paciencia. Porque tú no cambias en forma automática, porque tú puedes pensar estas cosas a nivel intelectual, pero después las tienes que bajar a nivel emocional. Tienes que sentirlas y poder sentirlas como propias. Y después tienes que además bajarlas a nivel de la acción. Entonces tus acciones tienen que ser coherentes con tus sentimientos, con tus emociones y coherentes con tu pensamiento. Y la gran energía que va a estar bloqueando en el fondo, esa coherencia es el ego. El ego va a estar constantemente, en el fondo, empujándote a que seas incoherente respecto a eso. ¿Te fijas? Entonces, ese proceso que tú vas venciendo al ego poco a poco, que lo vas desplazando, que lo vas desplazando esa oscuridad, toma tiempo. Y uno tiene que darse el tiempo y permitir también que los demás tengan el tiempo de, en el fondo, transformarse. No es instantáneo. Aunque a nivel espiritual sea instantáneo, porque ahí no hay tiempo en el fondo, solamente en la Sefirá de Malhut hay tiempo, en la última, ¿ya? A nosotros se nos refleja eso. Necesitamos ese tiempo para que las cosas ocurran. un Lo proceso. tenemos en la vida. Los niños tienen que pasar por la niñez, la adolescencia, la primera adultez, después de una adultez, cuando son más adultos, para que comiencen a madurar bien. Tú no puedes pretender que un niño tenga la conciencia de un adulto, menos un adolescente, por algo se llama adolescente, adolescente de conciencia. ¿Se fija? Se va dando el fruto de a poco, ¿sí? Se va creciendo a poquito el fruto hasta que madura. Y eso es lo que uno tiene que hacer, permitir que en el fondo ese fruto madure. Porque si tú te lo comes cuando no está maduro es amargo. Y ese es el ego. Pero si tú lo comes maduro, el fruto es dulce. Y la cáscara sale sola.
De nuevo la historia de Jacob, cuando él descorteza las ramas, ¿qué está haciendo? Quitando ese juicio, o sea, quitando el ego en el fondo, ¿sí? Para que aparezca la esencia del alma. Eso. Sí, está ¿Alguna otra lindo. pregunta? Y bueno, y profundo. Es de estudiarlo constantemente y con conciencia. Al igual que el concepto de la misericordia. Me gusta mucho porque la misericordia que le llamamos a veces cuando no, vamos a decir, somos inconscientes de lo que es la misericordia y creemos que es ser bueno. Y, y resulta que tiene que haber primero una vasija de juicio para que esa misericordia se exprese, porque Así si no, no es, es misericordia. así Y es. entonces es contradictorio, porque tienes que saber que tienen que haber límites primero para que la luz de la misericordia pueda revelarse. Mira, hay una enseñanza que tú sacas en relación a lo que tú estás diciendo. Que tienes que llegar y analizarlos y decir, Dios mío, yo quiero misericordia, pero para que se revele la misericordia, primero tiene que haber una vasija. Y esa vasija viene con contracción, que duele muchas veces. Así pero es un juicio endulzado, porque la misericordia lo que hace es endulzar el juicio, porque si no, Pero tienes el eh, juicio severo. El juicio severo es destrucción, es cruel. No hay porque amor, no hay misericordia. te doy la luz. Por ejemplo, en la Torá se saca una enseñanza que la usan mucho Mm. los hasídicos, que en el fondo misericordia se define como dar la cantidad de luz que cada vasija puede contener. Entonces ellos definen la misericordia de esa forma. También puedes definir la misericordia como darle algo a alguien que no se merece. Por ejemplo, cuando una persona que lo sentenciaron con pena de muerte, ¿ya? Y le conmutan la pena de muerte por una cantidad de años de presidio, eso es misericordia. ¿Te fijas? Hubo Eh, juicio, la es persona eso. la persona debería recibir en el fondo su pena de muerte, pero que se le conmutó la pena de muerte por presidio, ¿te fijas? Entonces hubo misericordia. Ese es un caso extremo, estamos hablando de un prisionero, pero por ejemplo, cuando tú das la cantidad de luz que una vasija puede contener, es un misericordia también, porque si tú das más luz de lo que la vasija puede contener, la vasija se va a romper y no va a poder Se der- contener. Entonces, si se rompe, va a perder su forma espiritual, va a quedar vacía y se va a llenar de oscuridad. Ujú. Entonces, muchas veces lo que no entendemos, que por eso son los procesos espirituales, que nosotros no somos capaces de eh, manejar el nivel de verdad que existe en el mundo espiritual. Por eso la luz se nos viene, en fondo, como un gran embudo, se nos viene disminuyendo la intensidad para que nosotros nos podamos recibir. Porque no somos capaces de manejar esa luz que se maneja en los mundos espirituales. Te pongo un ejemplo. En nuestro plano, tú tienes que mostrar que Dios existe. En los planos de más arriba es obvio que Dios existe, no es un tema. Pero en nuestro plano es tanto el bloqueo de la luz, es tan poquita la luz que entra, que en el fondo nosotros tenemos que demostrar que Dios existe. Entonces, esas son dos conciencias completamente distintas. Y lo mismo en nuestra vida. Imagínate si tú te brillaran con todas las cosas que tú has hecho mal en tu vida. Y tú te das cuenta que la mayor parte de tu vida tú estuviste en el egoísmo. Sería brutal. ¿Te fijas? Sería brutal. A eso vinimos, ¿Ya? Entonces a, eso, a darle luz a esa parte con la cual, vamos a decir, nos toca. Cuando tú entiendes ese concepto, ya tú comienzas a perdonar. así es. Dices, Dios mío, esta es la parte que me toca a mí limpiar de toda la conciencia, que es infinita. Así es. Entonces, que Dios nos dio a cada uno un pedacito, pero también Teacher, nos dio la fuerza para poder hacerlo. Porque tenemos de lo a cual Miriam y le tendríamos que contar que estamos haciendo algunos cursos. Quizás ella quiera participar también, se la puede invitar, ¿no? Sí, feliz, feliz. Invítala nomás. Yo los voy a dejar Ok, ahora, ¿ya? ok. Porque tengo que hacer otras cosas, pero nos gracias, vemos maestra. la próxima semana, ¿ok? Bueno, bárbaro. Voy Que a poner estén la muy información bien. en el chat. Gracias, Gracias. maestro. Chao, teacher. Clarisa, chao.